Bien. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un repaso de todos los temas que hemos venido estudiando en este bimestre. ¿Sí? Vamos a repasar un poco para reforzar los contenidos. Espero que aquellos alumnos que tal vez eh, están un poquito sin comprender algunos temas, esta vez pueda servirles de ayuda este repaso. ¿Ya? Los ejercicios que están en el repaso son muy similares a los que van a venir en el examen. Muy similares. Así que les recomiendo estudiar del repaso para su examen que está por venir. A ver, eh, vamos a empezar de una vez con los ejercicios. ¿Ya? Vamos a repasar algunos ejercicios y seguramente algunos van a quedar para que ustedes lo hagan. Lo que debo decirles es que para poder hacer la mayor cantidad de ejercicios, yo voy a dejar el ejercicio a medio terminar, de tal manera que ustedes lo van a tener que completar, ya lo van a tener que terminar. Esa es la idea, ¿sí? No es ninguna tarea obligada que tienen que hacer, pero sí es opcional. Sí es a su conciencia responsable el tener que completar los ejercicios que yo les encargue, ¿sí? Para esta semana no les voy a encargar ninguna tarea, pero sí les voy a pedir que completen opcionalmente, responsablemente, conscientemente los ejercicios que les deje. Bien, vamos a empezar entonces desarrollando los ejercicios. Tenemos para el día de hoy varios ejercicios. A ver, vamos a empezar un poquito acerca del enlace covalente, ¿no? Vamos a ir repasando un poco. Acuérdense ustedes que existían dos tipos de enlace, el cual estudiamos, el enlace covalente y el enlace iónico. En el enlace covalente nosotros vimos que era aquel enlace que se daba entre dos elementos no metálicos. Y se llama así porque existe una compartición de electrones. Es decir, no existen elementos o átomos que ganen o pierdan electrones, sino más bien átomos que van a compartir electrones. A ver, vamos a marcar verdadero o falso, dices. Generalmente se forma entre átomos de elementos no metálicos. Eso es verdadero. Eso es verdadero, ¿no? Entonces ponemos V, verdadero. Dice generalmente porque es casi siempre. Existen algunas excepciones en el cual un enlace covalente se da entre metal y no metal. Básicamente cuando se forma enlace covalente entre el, un átomo no metálico y el berilio, por ejemplo, a pesar que el berilio es un metal, pues forma enlaces covalentes también. Son excepciones. Hay compartición de uno o más electrones, verdadero, los electrones se comparten. El agua y el amoníaco presentan dos y tres enlaces covalentes respectivamente. Para eso tendríamos que ir a la estructura de Lewis de ambos. El agua tiene esta estructura Lewis. A ver, ustedes más o menos la van conociendo para el agua. Esta sería la estructura de Lewis para el agua. Y para el amoníaco tenemos esta estructura de Lewis. Luego seguramente vamos a detallar cómo es que nos origina esta estructura de Lewis para cada uno de ellos, el amoníaco y el agua. El agua tiene dos electrones libres, perdón, cuatro electrones libres, el oxígeno, y el nitrógeno solamente tiene dos.
los electrones libres hay veces los pueden dibujar como rayitas o como puntos. Creo que nosotros hemos estado dibujándolo como puntos, así que podría dibujarlos así. ¿Ya? Bien, ahí tenemos entonces las estructuras. Ahora dice, presentan 2 y 3 enlaces covalentes. Bueno, el agua sí presenta 2 enlaces covalentes, como ustedes pueden ver, uno por acá y otro por acá. Eso es cierto. Y el amoníaco tiene 3 enlaces covalentes, sí, 3 uniones, ¿ven? 3 enlaces, eso es cierto. Por lo que ese ítem es verdadero también. Las 3 entonces son verdaderas, ¿no? Las 3 son verdaderas. A ver, vamos a seguir. Verdadero o falso para lo siguiente, a ver. Compuestos covalentes, estos 3 son compuestos covalentes, vamos a ver. El hidrógeno y el azufre son no metales, sí es un compuesto covalente. El carbono y el oxígeno son no metales, sí es covalente. El berilio y el cloro, el berilio es metal, el cloro es no metal, pero a pesar que el berilio es un metal, sí forma compuestos covalentes. El berilio es un compuesto, perdón, es un elemento metálico del grupo 2A, pero a pesar de ello forma enlaces covalentes. Ya, a pesar de no ser no metal, a pesar de ser un metal, tiene esa capacidad de formar enlaces covalentes, es una excepción a la regla. Enlace covalente polar. Cuando dos átomos diferentes se juntan entre sí, dos átomos no metálicos diferentes se unen entre sí, decimos que se va a formar un enlace covalente. Si es que estos átomos diferentes, claro está, son no metálicos. Por ejemplo, el hidrógeno y el cloro son no metales diferentes, así que sí es covalente. El agua también es covalente y es polar porque son diferentes. En el último caso, el calcio es metal. Si bien es cierto, son diferentes, pero hay un metal y un no metal, por lo que no puede ser covalente. Solamente el berilio es el que cumple ello. Él no es covalente, por lo que ese ítem no es cierto. El primero sí, pero el segundo no, porque no todos los compuestos son covalentes. Enlace covalente apolar. El enlace es apolar cuando los átomos que se juntan son del mismo elemento, es decir, iguales, por así decirlo. Por ejemplo, si es apolar también y también es verdadero. Entonces sería verdadero, falso y verdadero. Sería la A, ¿no? La clave A sería la respuesta. Pregunta siguiente. Tomando como criterio su condición de elemento metálico o no metálico, ¿qué tipo de enlace presentan las siguientes fórmulas? A ver, acá tenemos el KI. El KI es el potasio metal con el yodo. Este enlace es iónico. Vamos a poner acá entonces enlace iónico. El enlace iónico se da entre un metal y un no metal. El óxido de nitrógeno es un compuesto covalente. ¿Por qué? Porque los 12 elementos son no metálicos, así que el enlace es covalente. El monóxido de calcio, eso es iónico, porque el calcio es metal y el oxígeno no metal. Así que la secuencia sería iónico, covalente, iónico, ¿no? Sería la C de casa. Iónico, covalente, iónico. Bien, vamos entendiendo un poquito. A ver, un ratito, déjenme corregir las numeraciones. Tenemos por acá, olvido corregir las numeraciones, chicos. Si no se me vayan a marear un poco. Lo extraigo de sus ejercicios.
capítulos anteriores. A ver, 1, 2, 3, 4. Tenemos por acá 5. Recuerden que estamos repasando y ustedes tienen que aprovechar a lo máximo, chicos, por favor, el repaso. Por favor, estudien para su examen a partir de este repaso. Por supuesto que acompañados de la teoría pueden desarrollar nuevamente el repaso. ¿Ya? Pueden desarrollar nuevamente el repaso. Ya, lo vamos a trabajar rápidamente, no se preocupen. Van a ver que esta vez lo van a entender mejor si es que así se lo han propuesto. Si es que de verdad van a querer aprender, pues lo van a hacer. Bien, continuemos ya. Continuemos. Nos habíamos quedado acá, ¿no? Creo. La 2, la 3 también, la 4. A ver. Respecto a las fuerzas intermoleculares, el tema que estudiamos luego de ver el enlace covalente fue las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares eran aquellas, o son aquellas fuerzas que mantienen unidos ya no a los átomos, sino más bien a las moléculas. Recuerden que la unión de átomos, enlace covalente, enlace iónico, se da para poder formar compuestos o moléculas, ¿no? Pero cuando las moléculas se juntan para poder formar, por ejemplo, una gotita de agua, ya hablamos de uniones intermoleculares, fuerzas intermoleculares. Entre ellas, por ejemplo, se presenta la fuerza puente de hidrógeno o la fuerza dipolo-dipolo o también la fuerza de dispersión. ¿No? Esas son las fuerzas intermoleculares que se pueden presentar dependiendo de, de la molécula en sí. A ver, vamos a estudiar un poquito. Dice, son fuerzas de atracción que existe solo entre moléculas que son iguales, no necesariamente iguales, no necesariamente iguales. Pueden también manifestarse o darse el caso entre moléculas que son diferentes entre sí. Así que este ítem sería falso. Determinan las propiedades físicas y químicas de toda sustancia. Eso es verdadero, ¿no? Eso es verdadero. Por ejemplo, ustedes saben que la gasolina es un líquido muy volátil, al igual que el thinner. Como volátil que se evapora a la temperatura del ambiente. Si te olvidas y lo dejaste destapado, pues al poco rato se ha hecho gas, porque son volátiles. En cambio, el agua lo puedes dejar ahí buen tiempo destapado y no se va a evaporar muy rápido. Va a demorar días en evaporarse. ¿Y eso por qué? Esa propiedad de la volatilidad se explica mediante las fuerzas intermoleculares, como la gasolina tiene a sus moléculas unidas con una fuerza muy pequeña llamada fuerza de dispersión. Estas fuerzas, como es muy débil, se rompe fácilmente, por eso es que la gasolina empieza a descomponerse molecularmente hablando, las moléculas empiezan a separarse entre sí, se las lleva el viento y con ello, pues la gasolina empieza a evaporarse. Lo mismo el tiner. El agua tiene otro tipo de fuerzas intermoleculares llamadas puente de hidrógeno, que es un tipo de dipolo especial. Como estas fuerzas son más intensas, más fuertes, pues lo que sucede es que no se van a separar las moléculas tan fácilmente. Por eso el agua líquida va a durar más tiempo en el envase sin evaporar que la gasolina. Bueno, las fuerzas intermoleculares explican entonces las propiedades físicas y químicas de toda sustancia. Son más fuertes que los enlaces iónicos y covalentes.
son más fuertes que los enlaces no. Eso es falso. Los enlaces iónicos son los enlaces más fuertes que hay. Luego están los covalentes y después están las intermoleculares. Esa es la secuencia. Iónico, covalente, intermolecular. ¿De acuerdo? Así que la secuencia sería falso, verdadero, falso. Siguiente. Dadas las siguientes proposiciones referidas al compuesto, que están ahí, que lo pueden observar, indique lo que es correcto. Y ya. Eh, bueno, acá ya entramos a las unidades químicas, al concepto de mol, al concepto de UMA, masa molecular, masa molar, que iremos revisando poco a poco. Dice, contiene 3 átomos de azufre por cada mol del compuesto. Pues ahí nada más la respuesta es falso. ¿Por qué? Porque primero, el contener una mol, sí, significa que tenemos 6 por 10 a la 23 unidades, aproximadamente hablando. Pues en una mol no pueden haber 3 átomos de azufre, ¿no? Este compuesto que está acá es igual a este compuesto. Es lo mismo. Si ustedes observan, vemos 3 azufres, pero hay 3 átomos de azufre por cada molécula o compuesto de sulfato de aluminio, ¿no? Eso sí es, por cada compuesto hay 3 átomos. Pero si yo tuviera una mol de estos compuestos, o sea, muchísimos compuestos, ya no voy a decir que hay 3 átomos, sino más bien 3 mol. Así que este ítem es falso. No hay 3 átomos, sino hay 3 mol. Siguiente. Por cada 2 moles de aluminio hay 3 moles de azufre. Por cada 2 moles de aluminio hay 3 moles de azufre. Eso es verdadero. La proporción del aluminio y el azufre es de 2 a 3. Podemos decir que hay 2 átomos de aluminio por cada 3 átomos de azufre. O también 2 moles de aluminio por cada 3 moles de azufre. Pero jamás podemos decir que hay 2 moles de aluminio por cada 3 átomos de azufre. Esa no es correcto. ¿Sí? Verdadero entonces. Siguiente. En 2 moles del compuesto existen 24 moles de átomos de oxígeno. El término Na significa número de Avogadro. Cada Na equivale a 6 por 10 a la 23, es decir, una mol. Por lo que si tenemos 24 Na, tenemos 24 mol de átomos de oxígeno. Entonces la pregunta o el ítem dice, en 2 mol del compuesto, existirán 24 mol de oxígeno. 2 mol del compuesto lo podemos escribir como si escribiríamos también 2 moléculas, ¿no? 2 mol de Al2SO3, ¿no? Lo podemos leer también como 2 moléculas o como 2 mol. En este caso lo vamos a leer como 2 mol. Si tenemos 2 mol del compuesto Al2S3O12, sulfato de azufre, ¿cuántas mol de átomos de oxígeno tenemos? Pues si tuviera una mol, tendría 12 mol de oxígeno. Si tuviera una mol, tendría 12 mol. Pero como hay 2 mol, tengo 24 mol. 20. Verdadero, verdadero. Así que tenemos que marcar lo correcto. Lo correcto sería la 2 y la 3. Sería la B de bueno. ¿Sí? La B de bueno sería la respuesta. Continuamos. A ver, vamos con la pregunta número 7. Dice lo siguiente.
El sulfato ferroso es una sal inorgánica, componente de jarabes usados para combatir la anemia. Ya una pregunta informativa. Si 1,2 kilogramos de la mencionada sal, o sea, el sulfato ferroso, son utilizados para ensayar una nueva fórmula de jarabe, ¿ya? Determina el número de moles de átomos de hierro contenidos en ella, o sea, en ese 1,2 kilogramos. El sulfato ferroso tiene esta fórmula. El sulfato ferroso tiene esta fórmula, FeSO4. Esa es la fórmula del sulfato ferroso. Y ya está. Y ahora vamos a determinar la masa de este sulfato ferroso, la masa molar. El fierro es 56, el azufre es 32 y el oxígeno es 16. Así que vamos a calcular su masa molar rápidamente. El fierro pesa 56, el azufre pesa 32, el oxígeno pesa 16 por 4, sería 64. Uy, creo que pasó un pequeño accidente, pequeños gatos. A ver, vamos a continuar, chicos. 16 por 4 sería 64, ¿verdad? Ya está, 64. Bien, entonces ya está. Tenemos ahora que sumar, ¿no? Entonces decimos la masa molar. Si sumamos ello, nos va a salir 6 y 5, 120, 152, ¿no? Nos sale 152. Ya está. ¿Y qué podemos decir al respecto? Lo que podemos decir es lo siguiente, como el ejercicio compara al hierro, nosotros también vamos a comparar al hierro nada más. Podemos decir entonces que en 56 gramos de hierro, ¿no? Vamos a comparar al hierro, Fe, al hierro, Fe, con todo el compuesto, con el compuesto FeSO4. Lo vamos a comparar porque el ejercicio así lo está haciendo. Hay 56 gramos de hierro por cada 152 gramos de el compuesto, sulfato ferroso. La pregunta es, si tuviéramos 1,52 kilogramos, es decir, 1520 gramos, si tuviéramos 1520 gramos del sulfato ferroso, ¿cuántos gramos de hierro contiene? Si 152 gramos contiene 56 gramos de hierro, 1520, ¿cuánto contiene? Pues les voy a pedir a ustedes que determinen esa respuesta. Lo completan entonces, por favor. Continuamos, continuamos. Dice, esto ya corresponde a las fórmulas empíricas, las fórmulas moleculares. Es bien sencillo, vamos a trabajarlo. Dice, un óxido de cobre está constituido por 88,8% de cobre. Determina su fórmula empírica. Nos dan la masa molar del oxígeno y también del cobre. Óxido de cobre. ¿Cómo se escribe el óxido de cobre? Pues primero el cobre y luego el oxígeno. Ahí está, óxido de cobre. Lo leemos de derecha a izquierda. Ahora, no sabemos cuántos átomos de cobre hay, le ponemos X. No sabemos cuántos átomos de oxígeno hay, le ponemos Y. Justamente el problema está en determinar X y Y para poder saber
la fórmula empírica. Por ejemplo, ¿no? Si x vale 1 y y vale 2, la fórmula sería CU o 2 y la clave sería la A. Si x vale 2 y y vale 3, la fórmula sería CU2 o 3. X y y tienen que ser números enteros, no pueden ser números decimales o fracciones, siempre enteros. Las fórmulas es parte de la regla de las fórmulas. Vamos a determinarlo. Como el ejercicio nos está indicando que existe un porcentaje de cobre que es del 88,8%, lo escribimos acá. El porcentaje de cobre es 88,8%. Ese es el porcentaje de cobre, ¿ya? Y entonces uno se pregunta, ¿y qué porcentaje tiene el oxígeno? Bueno, la diferencia con 100%, es decir, tendrá un porcentaje del 11,2%, ¿no? 11,2%, porque la suma me daría el 100%. Eso pasa siempre. Así que ya tenemos el porcentaje de oxígeno. Recuerden que estos porcentajes son porcentajes en masa. Porcentajes en masa. Eso quiere decir, por ejemplo, ¿no? Si la masa molar total del compuesto fuera 100 gramos, entonces todo el cobre pesaría 88,8 gramos y todo el oxígeno pesaría 11,2 gramos. Eso es siempre y cuando la masa total sea 100 gramos. No sabemos cuál es la masa total, sino rápidamente podríamos sacar la respuesta para X y para Y. Procedemos entonces de la siguiente manera. La masa atómica del oxígeno o la masa molar es 16, pero como hay Y oxígeno, entonces la masa total del oxígeno en función a Y sería 16Y. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Un ratito, por favor. Ya está. Bien, vamos a continuar entonces. Tenemos que entonces la masa total del oxígeno es 16Y. Ya está, ¿no? Porque cada átomo de oxígeno pesa 16, pero como hay en total Y oxígenos, entonces sería 16Y. Lo mismo haríamos con el cobre. En la masa del cobre es 64. Hay X cobres, entonces la masa total del cobre sería 64X. Esa también es una masa, tanto 64X como 16Y. Por lo que son masas, ¿no? Son masas, por lo que se pueden comparar como tal. Entonces vamos a decir lo siguiente. 64X es a 16Y. 64X es a 16Y como 88,8 es a 11,2. Ya está. 64X es a 16Y como 88,8 es a 11,2. Y ya está. Ahora podemos hallar X. Los porcentajes obviamente que se simplifican entre sí, ¿no? Porcentaje arriba, porcentaje abajo, suá. Bien, podemos operar, por ejemplo, acá es 16ava es 1, 16ava es 4. Podemos sacarle cuarta al 88,8. No, eso es 22,2, ¿no? Podemos sacarle cuarta también. Cuarta acá es 1. Cuarta acá es 22,2. 22,2 su cuarta. Y ya pues no, casi tenemos ya terminado el ejercicio. Podemos dividir X entre Y, 22,2 entre 11,2. Más o menos, esto nos va a salir como si fuera 2, ¿no? A ver, ¿no?
usamos un poquito la calculadora, a ver, 11.2 entre, perdón, 22.2 entre 11.2. Y eso nos sale casi 2, chicos. Casi 2. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo divido x entre y, entonces, acá me quedaría x entre y. Y si divido 22,2 entre 11,2, eso me sale 1,98, ¿ven? 1,98. Pero esto lo podemos redondear a 2. Sí, vamos a aproximar un poco. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que x es como si fuera 2. Por ejemplo, si deseas 2k y y sería 1k, porque es una proporción al final. Por lo tanto, ya tenemos la empírica. Por lo tanto, la fórmula empírica, FE, fórmula empírica, es CU. Ustedes lo terminan, ¿de acuerdo? Ustedes lo terminan. CUX y OY. Tienen que reemplazar nada más, ¿no? X obviamente que ya no ponen el K, porque es una proporción nada más. CU2, ya bueno, 2 y O1 nada más. Esa sería la respuesta, chicos, ¿ya? Bien, sería la clave B de bueno. Siguiente, a ver. ¿Cuál es la fórmula empírica y molecular respectivamente de un compuesto que al ser analizado dio estos contenidos? Y hay que considerar que 3 mol del compuesto pesan 234 gramos. Y ya está. A ver. Primero hay que obtener la masa molar. Dice que 3 mol del compuesto 3 mol del compuesto pesan 234 gramos. Nosotros queremos obtener cuánto pesa una mol entonces. Para obtener su masa molar necesitamos saber el peso de una mol, ¿no? La masa molar quiere decir la masa de una mol. Justamente ahora lo obtenemos. ¿Cuánto va a salir X? X nos va a salir 234 entre 3, 78. Así que la masa molar de ese compuesto sería 78 gramos. Esa sería la masa molar de ese compuesto. ¿Ya? Eso lo vamos a guardar aquí. Después lo vamos a utilizar. Ahora nos podemos ir al ejercicio. Ahora nos vamos al ejercicio. Nos están pidiendo la empírica de ese compuesto. Vamos a hacer básicamente lo que hicimos hace rato. Un compuesto dice que tiene carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno. De carbono tiene 92,3 y de hidrógeno 7,7. Por supuesto que no sabemos cuánto carbono tiene, ni tampoco cuánto hidrógeno. Y hasta acá llego con ustedes, chicos. Este es carbono, este es hidrógeno. El carbono tiene una masa atómica, ¿verdad? El carbono tiene una masa atómica. Es 12, ¿no? La masa atómica del carbono es 12. Así que acá sería 12X. Y el hidrógeno tiene una masa atómica, 1. Acá sería entonces 1Y. Ya, chicos. Y ahora tienen que hallar los valores de X y de Y. Ustedes lo van a tener que terminar. ¿Qué se cumple? 12X, esa Y, como
92,3 es a 7,7. Y de ahí van a obtener los valores de X y Y de forma proporcional. ¿Sí? Ya está. Una vez que obtienes los valores de X y Y, pues construyes la fórmula. Vas a tener que construir la fórmula. ¿No? Al obtener los valores de X y Y, van a tener que construir esa fórmula. Acá tendrías que colocar el valor de X y acá colocarías el valor de Y. Y con eso has construido ya la fórmula empírica. Esto que acabas de hacer es la fórmula empírica. Ya está. Y después, ¿cómo obtienes la fórmula molecular? La fórmula molecular la vas a obtener cuando a cada valor que has encontrado para X, lo multiplicas por un K. Para H lo multiplicas por un K también. De tal manera que vas a utilizar el concepto de masa molecular para poder hallar ese valor de K. Aquí ya has construido la fórmula molecular, solo te falta hallar K. ¿Cómo hallas K? Pues con este dato, 78. 12 es la masa atómica del carbono. 12 por, imagínate que X te salió 2, imagínate. Sería 12 por 2K, sería 24K. Porque X te salió 2. 12 por 2K, 24K. Imagínate que H te salió 6, sería 1 por 6K, sería 6K. Entonces tienes 24K más 6K igual a 78, igual a 78, porque todo esto pesa 78, porque esa es la fórmula molecular o la verdadera, y pesa 78 gramos. Así que chicos, ustedes tienen que terminar, por favor, el ejercicio. Se los encargo. La idea es abarcar la mayor cantidad de ejercicios. Vamos con la parte final de nuestro estudio, que es acerca de los gases, ¿no? En los gases, nosotros habíamos estudiado la ecuación del pavo ratón, ¿no? La ecuación del pavo ratón para poder desarrollar nuestros ejercicios. A ver, dice, un matraz de 250 ml vacío tiene una masa de 300 gramos. Si se llena con un gas metano a condiciones normales, ¿cuál es la masa? ¿Cuál es la masa? Dice, no, pero ¿la masa de quién? Tiene una masa, si se llena con un gas metano a condiciones normales, ¿cuál es la masa ahora? La masa total debe ser, ¿ya? La masa total. Bueno, primero hay que tener en cuenta que este es el matraz, ¿ya? Ahí está el matraz. Listo. Y este matraz tiene un volumen de 250 ml. Y cuando está vacío, obviamente va a pesar, dice 300 gramos, vacío, o sea, sin el gas adentro, sin el gas adentro. Pero luego, aquí hay una especie de tapón, un tapón de goma, y acá de repente se ha incrustado una especie de manguerita o cañita, de tal manera que por esa cañita se va a colocar un gas, se va a introducir un gas, cualquier gas, en este caso el metano. Se introduce el metano. Cuando se introduzca el metano, cualquier cantidad de metano, digamos X gramos de metano,
pues ya la masa no va a ser 300 gramos, sino va a ser 300 más X, porque ya el gas metano está dentro. El gas metano ya está dentro. ¿Qué volumen ahora tiene el metano? Pues el volumen del recipiente, porque los gases adoptan el volumen de los recipientes. Así que tenemos volumen de metano 250 ml. Eso es todo en cuanto a la comprensión. Casi todo. Ya tenemos el volumen del metano. Lo que nos falta obtener es la masa de metano. Para ello vamos a utilizar la ecuación del pavo ratón para obtener nuestra respuesta, como de la siguiente manera, miren. Vamos a jalar la formulita que previamente lo coloqué por aquí para dar con la respuesta. Miren, la fórmula pavo ratón nos va a ayudar, pero hay que tener en cuenta algo. Nos están pidiendo el valor de la masa del metano primeramente. Tenemos que hallar X. X es la masa del metano. Y el problema es que aquí no hay masa, presión, volumen, constante, temperatura y número de moles. Así que ¿cómo hallamos la masa? Pues el número de moles es igual a la masa entre la masa molar. El número de moles es la masa entre la masa molar. Así que esta N que está acá la vamos a reemplazar por esto de acá. Masa en gramos entre la masa molar. Así también te sale el número de moles. Es lo mismo. Y ahora reemplazamos. La presión es 1 porque cuando se trata de condiciones normales, indica que la presión va a ser una atmósfera. La presión es una atmósfera. Y la temperatura es 0 grados Celsius. Eso dice condiciones normales. Temperatura 0 grados Celsius. Entonces acá colocamos 1. El volumen es 250 mililitros. Eso lo tienes que expresar a litros. Por esa razón lo divides entre 1000, porque el volumen debe estar en litros. Así que lo dividimos entre 1000 para pasarlo a litros. La constante es 0,082, porque la presión está en atmósferas. Así que para pasarlo a fracción lo dividimos 82 entre 1000. La temperatura es 0, pero le tienes que sumar 273 para pasarla a Kelvin. La temperatura absoluta se expresa en Kelvin. La masa es justamente lo que te piden, X. Y la masa molar del metano, creo que la conocemos. El carbono es 12 y el hidrógeno es 1. Así que todo pesa 16 gramos. Acá pondría entonces 16. Chicos, por favor, ustedes tienen que terminar el ejercicio. Hallen el valor de X. Bien, les va a salir el valor de X, pero esa no es la respuesta. Le deben sumar 300 gramos para dar con la respuesta. ¿Ya? Le deben sumar los 300 gramos. Lo que están pidiendo es la masa total. Esto es lo que piden. Esto es lo que están pidiendo. La masa total. Luego de haber agregado el gas metano, ¿cuánto está pesando ahora todo el recipiente, todo el matraz? ¿Ya? Bien, chicos, les encargo entonces ese ejercicio. El siguiente ejercicio habla acerca del cambio en las condiciones de estado. Cambio en las condiciones de estado. Es decir, vamos a usar ahora la ecuación del pavito. ¿Por qué? Porque las condiciones de estado van a cambiar, como ustedes ya se van a dar cuenta. Este ejercicio mejor, la pregunta número 12. Dice, se pide determinar para un gas cuál es el efecto sobre la presión. ¿Cuál es el efecto sobre la presión? En forma porcentual.
si el volumen aumenta en un décimo de su valor inicial y la temperatura absoluta aumenta en 20%. Ya. Observen ustedes, chicos, que el problema de que las condiciones de presión, volumen y temperatura están cambiando. Eso es como que tú tengas, primero imagínate que inflas un globo, ¿no? Inflan un globo y, y ese globo a esas condiciones, o sea, a la temperatura del ambiente, pongámosle 20 grados Celsius, presenta un determinado volumen, ¿no? Presenta un determinado volumen, porque está a una temperatura y por lo tanto los gases también tienen una determinada presión. ¿Cómo podríamos cambiarle las condiciones al gas que está dentro del globo? ¿Cómo le podríamos cambiar las condiciones? ¿Saben cómo? Poniéndolo, por ejemplo, en la refri. Si ese globo así inflado como está, lo dejamos dentro de la refri, al cabo de una hora vamos a ver que el globo se ha contraído, que el volumen ha disminuido. ¿Por qué? Porque la temperatura es menor. Al disminuir el volumen, la presión interna de los gases ha aumentado. No, probablemente, no sé. Pero lo que sí sabemos es que ha habido un cambio en las condiciones de estado. A eso se refiere cuando yo digo cambio en condiciones. Las condiciones iniciales son diferentes a las finales. La temperatura cambió, el volumen cambió y probablemente la presión también. Las condiciones finales son diferentes a las iniciales. Un problema similar, un caso similar es el ejercicio 12, porque las condiciones también están cambiando. Vamos a leer la pregunta número 12, que dice lo siguiente. Se pide determinar para un gas J cuál es el efecto sobre la presión, o sea, qué sucede con la presión, aumenta, disminuye y en qué porcentaje. Si el volumen aumenta en un décimo de su valor inicial y la temperatura aumenta en un 20%. Vamos a ver entonces, ¿ya? Vamos a escribir lo siguiente. Miren, condiciones iniciales tenemos la presión 1, el volumen 1 y la temperatura 1. Pavito 1. Pavito 1. Condiciones finales tenemos presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Pavito 2. Pavito 1 igual a pavito 2. Vamos a ver ahora. Queremos saber qué pasa con la presión, así que la presión no vamos a escribir nada. El volumen. Dice que el volumen aumenta en un décimo de su valor inicial. ¿Cómo es eso? Imagínate que el volumen 1 sea 10B. 10B. Y ahora va a aumentar en un décimo de su valor inicial. O sea, el volumen 2 va a ser 10B, pero más un décimo de 10B, ¿no? Más un décimo de 10B. A profe, eso es 11B, profe, dirán, ¿no? Así es, eso es 11B. Por esa razón se me ocurrió poner 10B para evitar las fracciones o los decimales. Tenemos el inicial y el final entonces. ¿Qué pasa con la temperatura? Aumenta en un 20%. Quiere decir, por ejemplo, si la temperatura es 100T, la temperatura 1 es 100T, la temperatura 2 será 120T. Recuerden que cuando trabajen con porcentajes, tienen que trabajar con la temperatura inicial o con la condición inicial referente a 100. Por ejemplo, si la presión fue la que aumentó en 20%, entonces acá pondría 100P y acá 120P. No vayan a poner acá, no sé, T y acá ponen 20T o 21T. No, no es así. Tienen que partir de un 100 cuando trabajen con porcentajes.
Continuamos entonces. ¿Qué sigue? Después tenemos que hacer la ecuación que relaciona a ambas condiciones. La ecuación del pavito pavito relaciona a ambas condiciones, ¿no? Eso quiere decir que pavito 1 igual a pavito 2 y ustedes lo terminarán el ejercicio. P1, B1, T1, pavito 1 es igual a pavito 2, P2, B2, T2. ¿Y qué tienen que hallar ahí? Tienen que encontrar una relación entre la presión 1 y la presión 2. A ver, vamos a hacerlo mejor. Presión 1, volumen 1, 10V. Ya está. Temperatura 1, siente. Presión 2, no sabemos. Volumen 2, 11V. Temperatura 2, 120T. Y de aquí solamente nos queda hacer SUA, es decir, la simplificada, ¿no? Que lo vamos a hacer ahorita. La T con la T se van. 0 con 0 también. Este 10 con este 10. Y eso sería todo. Ahora vamos a relacionar ambas presiones. Se puede ver que esa ecuación se puede convertir en lo siguiente. P1 es a P2 como 11 es a 12, ¿no? Como 11 es a 12. Bueno, eso ya nos está indicando que la presión está aumentando, porque pasa de 11, pasó a 12. Así que la clave sería o bien la A, la D o la E. Descartamos la B y la C. ¿Y ahora qué hacemos? Porque habla de porcentaje. ¿En qué porcentaje está incrementando la presión? No vayan a pensar en 1%. No, no. Eso no es incremento porcentual, ese es un incremento matemático nomás, no en una unidad. Pero no, nos piden en qué porcentaje. En otras palabras, ¿qué porcentaje de 12 es 11? Bueno, para no hacer mucho, lo que tienen que hacer ustedes es tratar de eh, hacer que la presión inicial o la cantidad inicial se convierta en 100. ¿Qué número hay que multiplicar a 11 para que se convierta en 100? 100 onceavos. Si tú multiplicas a 11 por 100 onceavos, los 11 se van a simplificar y con ello eh, te quedaría 100 nada más. Una condición porcentual 100. Pero para que no se altere, abajo también lo multiplicamos por 100 onceavos. Y eso voy a hacer ahora. Tanto arriba como abajo lo tengo que multiplicar por 100 onceavos. Por 100 onceavos arriba y por 100 onceavos abajo. Eso haría que obtenga una cantidad inicial de 100 arriba, fácilmente comparable. Cuando haga eso, entonces voy a multiplicar 11 por 100 onceavos, me queda 100. Y cuando multiplique 12 por 100 onceavos, ¿cuánto me queda? Pues calculadora. ¿No? Cuando multiplique entonces 1000 o divida 1200, que es 12 por 100, entre 11, me va a quedar 109,09, ¿no? 109,09. Se puede ver que cuando la presión 1 es 100, la presión 2 es 109, por lo que hay un incremento igual a el 9,09%. La presión ha incrementado en un 9,09%. Ese sería el incremento porcentual. Lo podemos aproximar a 9%, ¿no? La E. La E de enano sería la respuesta más cercana a lo que nos ha salido, la clave más cercana a lo que nos ha salido.
Recuerden que un examen de admisión vale aproximar. ¿De acuerdo? Vale aproximar. Bien, bien chicos, nada más. Ahí nos vamos a quedar. Les voy a pedir a ustedes, por favor, que revisen este último, perdón, los ejercicios que están quedando pendientes, como por ejemplo este de acá, ¿sí? Revísenlo por favor porque puede que yo los repita en el examen, ¿de acuerdo? Bien chicos, nada más. No les encargo la tarea esta vez, estamos repasando. Cuídense, que les vaya muy bien y practiquen bastante, por favor, porque es parte del aprendizaje la práctica. Nos vemos chicos, cuídense.